Redes VSAT y sistemas. Hola a todos, mi nombre es Emanuel González. En este video vamos a revisar la temática relacionada a servicios satelitales, redes VSAT y sistemas de radionavegación. El objetivo es analizar las principales características de servicios basados en sistemas satelitales, los contenidos a estudiar, redes VSAT y sistemas de radionavegación. En lo que se refiere a redes VSAT, las redes VSAT no son más que un servicio que se puede ofrecer mediante enlaces satelitales. La terminología VSAT hace referencia a terminales de apertura muy pequeña, que son sistemas de comunicaciones que permiten establecer conexiones, ya sea punto a punto o también punto multipunto, y por lo tanto se pueden ofrecer un sinnúmero de servicios basados en este tipo de redes. Las ventajas de las redes VSAT están asociadas a las ventajas como tal que tiene un sistema satelital, por ejemplo, la cobertura que puede tener y también la disponibilidad. Estas redes VSAT usualmente se trabajan en banda C y banda KU. Actualmente la banda K específicamente es muy explotada para servicios de banda ancha. La banda KU permite trabajar lo que son las redes VSAT con antenas que tienen un diámetro pequeño, entre 1.2 metros o menor también, y también con amplificadores muy pequeños. La banda C, por otro lado, permite trabajar con redes VSAT que tienen antenas un poco más grandes, entre 1.8 y 2.4 metros. Notemos acá el dato que tenemos para el tamaño de antenas en función de la banda de operación. Eso significa que el tamaño de la antena está asociado con lo que es la frecuencia de operación. Existen fórmulas que permiten determinar cuál es ese tamaño del plato parabólico y por lo tanto ese tamaño se determina en función de la frecuencia de operación. La banda KU, al ser una banda más alta, proporciona una longitud de onda más pequeña, por lo tanto antenas más pequeñas. Con respecto a la distancia de la órbita combinada con la velocidad de propagación, esta genera un retardo. Esto es algo que ya lo habíamos revisado previamente, en donde sabemos que en función de la distancia en la que se encuentra esa órbita, el retardo o el tiempo de propagación de la señal varía. En el caso de los satélites geoestacionarios, por ejemplo, que están ubicados a una distancia de 36.000 kilómetros sobre el nivel del mar, generan una latencia de alrededor de 250 milisegundos. Por eso es que con este tipo de órbitas no se pueden ofrecer servicios en tiempo real, servicios interactivos. En lo que se refiere a técnicas de acceso múltiple, se utilizan lo que son FDMA, TDMA y CDMA. Además, se utilizan otras técnicas de acceso, técnicas, por ejemplo, Aloha, que es una técnica de acceso aleatorio. Y en el gráfico se pueden observar cómo los usuarios terminales pueden acceder a un servicio mediante ese enlace satelital. ¿Sí? Las comunicaciones pueden ser bidireccionales, tanto para transmisión y recepción de información. No debemos confundir una red VSAT con lo que es el servicio de televisión satelital. En el servicio de televisión satelital, únicamente lo que hace el usuario con su antena parabólica y su sistema receptor será recibir señales desde el satélite. En cambio, en una red VSAT se puede ofrecer, por ejemplo, el servicio de datos, servicio de Internet, donde tanto se transmite como se recibe información. En lo que se refiere a las topologías de red, se utiliza principalmente topología estrella, donde todas las estaciones VSAT concentran todo su flujo en un hub, y ese hub, a su vez, como vimos en la diapositiva anterior, es el que tiene un enlace con el satélite. Sí, las redes en estrella pueden utilizarse para el establecimiento de enlaces unidireccionales y bidireccionales entre el hub y las VSATs. En cuanto a la topología malla,
En estas redes, en cambio, existen interconexiones directas entre el VSAT distantes y que pueden seguir siendo necesaria una estación terreno central para lo que es la gestión de las comunicaciones. En este caso, una de esas estaciones sería una estación principal que se encarga de gestionar, como les comentaba, todas esas comunicaciones o todo ese tráfico. Durante el transcurso de la comunicación entre sí, el funcionamiento de la estación terreno central se interrumpe y se activan los enlaces directos. La aplicación telefónica es una aplicación, un ejemplo, con este tipo de topología. Ventajas de una red VSAT. Las redes VSAT tienen las características de fácil instalación en lugares inaccesibles. Esto si comparamos específicamente con otras posibilidades que tenemos, por ejemplo, con enlaces microondas o peor aún, con redes cableadas. Facilidad de reconfiguración porque una red VSAT básicamente se puede adaptar a diferentes servicios. Fácil de ser reubicada en cualquier momento. Se utilizan, por ejemplo, en entornos remotos donde diferentes empresas acceden a hacer algún trabajo y luego se requiere esa comunicación. Por lo tanto, una red VSAT puede ser la mejor solución. Fácil gestión de red, cobertura global, lo cual está asociada a un servicio satelital como tal. Baja potencia en los terminales, servicio independiente de la distancia y está diseñado para ofrecer una disponibilidad de 99.5%. Desventajas que se pueden mencionar de una red VSAT. Tenemos que hablar un poco de las inversiones iniciales. Las inversiones iniciales ya radican en función de la capacidad de la red VSAT como tal y del tipo de servicio que se vaya a ofrecer. Sin embargo, como dice acá, se puede alquilar un hub satelital. Un satélite tiene transpondedores. Entonces, básicamente lo que se puede es alquilar un transpondedor de un satélite y mediante ese transpondedor se pueden ofrecer allí los servicios que el proveedor planificará. Si falla el satélite, toda la red queda inoperativa. Por obvias razones, el satélite es un punto indispensable en ese enlace. Entonces, si logra fallar todo el sistema, quedará inoperativo toda la red VSAT. Otra desventaja es el retardo, como les había comentado. En el retardo hay que tener en cuenta que se considera el doble salto, ¿no? El enlace uplink más el enlace downlink. Entonces, este tiempo, si se combinan también los retardos que generan los equipos en transmisión y recepción, estamos hablando de un retardo de alrededor de medio segundo. Este valor definitivamente es excesivo para aplicaciones interactivas como telefonía, videoconferencias, pero sí, para otros servicios no es un problema este alto retardo. Otro servicio que se puede ofrecer mediante sistemas satelitales son los sistemas de radionavegación. Sistemas de radionavegación que hoy en día todos utilizamos para poder conocer nuestra posición en la Tierra mediante diferentes dispositivos. Lo más común es utilizar, por ejemplo, un smartphone. Sin embargo, también existen equipos especializados con mayor resolución y con otras funcionalidades que ofrecen este tipo de servicio. La idea básica del posicionamiento global, como su nombre ya lo dice, es calcular las coordenadas de cualquier punto en la superficie terrestre a partir de la recepción de señales emitidas desde una constelación de satélites en órbita. El funcionamiento del GPS consiste en utilizar al menos 3 satélites para poder conocer la posición. Y también se suele utilizar un cuarto satélite, el cual puede ser utilizado para lo que es corrección. Entonces, en ese sentido, básicamente con 3 satélites ya se podría calcular mediante triangulación cuál es la posición de un usuario en tierra. Y un cuarto satélite puede permitirnos corregir errores en ese dato que se obtiene y también se pueden obtener parámetros como de altitud. Cabe recalcar acá que existen diferentes sistemas que ofrecen el servicio de posicionamiento global.
los veremos a continuación, y para cada sistema existen diferentes técnicas que se utilizan y también existen diferentes constelaciones de satélites ubicados en distintas órbitas. La idea básica de el posicionamiento global consiste en que existe un intercambio de señales entre el usuario en tierra y el satélite. En función de ese tiempo de propagación de la señal, se hace un procedimiento de triangulación donde se calculará finalmente la posición del usuario en tierra. Aquí hay que tener en cuenta también que hay que hacer correcciones. Se considera, por ejemplo, lo que son teoría de relatividad en algunos casos, debido a que el satélite está en constante movimiento. Aquí podemos ver un ejemplo, entonces, desde un barco se puede enviar información hasta a 4 satélites, en donde se tiene para cada satélite unas coordenadas, X, Y y Z. Luego se hace un procedimiento de triangulación y finalmente lo que queda es un dato de latitud y longitud que indica la posición del usuario en tierra. Dentro de los diferentes sistemas de posicionamiento, vamos a mencionar los más utilizados. El GPS. El GPS, que es el sistema de posicionamiento global, es una de las primeras versiones de estas tecnologías que se utilizaron. Y aquí cabe recalcar mucho que comúnmente cuando nos hablamos a sistemas de radionavegación nos referimos a GPS, pero en realidad GPS no es más que un servicio que justamente es ofrecido por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y que ahora mismo está controlado por la Fuerza Especial de los Estados Unidos. Es decir, tiene control militar, ¿sí? O es provisto por el Departamento o la milicia de Estados Unidos. Este tipo de sistema consta de 24 satélites en 6 órbitas, es decir, 4 satélites por órbita. La altitud de estos satélites es de 20.200 kilómetros, inclinación de 55 grados, una vida útil de 7.5 años, hora 1 nanosegundo, la cobertura es mundial, capacidad de usuarios ilimitada. También existe una versión soviética sobre estos sistemas que se conoce como GLONASS y que es gestionado por la Federación Rusa. El otro tipo de sistema de radionavegación que existe es Galileo. Galileo es un sistema europeo de radionavegación y posicionamiento por satélite que es desarrollado por la Unión Europea conjuntamente con la Agencia Espacial Europea. A diferencia del sistema GPS, el Galileo es de creación, gestión y uso civil. Al igual que todos los sistemas de posicionamiento global, consiste en la generación y transmisión de mensajes de navegación a los usuarios, y en el caso de Galileo son 30 satélites en una órbita MEO, ¿sí? A una altitud de 23.222 kilómetros sobre el nivel del mar. La órbita es una órbita circular en 3 planos, la cual tiene una inclinación de 56 grados sobre el ecuador. Y el tercer sistema es el sistema Beidou. El sistema Beidou no es más que una constelación de satélites que ha sido incorporado por China. En realidad se compone de 2 constelaciones. La primera se conoce como Beidou, que consta de 3 satélites. Se han utilizado desde el 2000, proporcionaban una cobertura ilimitada y servicios de navegación, principalmente a usuarios en China y regiones vecinas. Y la segunda generación del sistema, que se llama Beidou, BDS, comenzó a funcionar en China desde 2011 con una constelación parcial de 10 satélites en una órbita. Desde 2012 han estado ofreciendo servicios a clientes en la región de Asia y Pacífico. Aquí cabe recalcar que este sistema Beidou tiene una cobertura parcial de la Tierra, principalmente a lo que es, como dice acá, Asia y el Pacífico, a diferencia de GPS y Galileo, que tiene cobertura global. En este diagrama podemos observar y hacernos una idea de las órbitas que utilizan los diferentes sistemas de radionavegación
comparado también con otros sistemas. Por ejemplo, aquí tenemos donde está ubicada la Estación Espacial Internacional. Tenemos por aquí a lo que es la constelación Iridium. Luego tenemos lo que es el GPS, Galileo, GLONASS, que era el ruso, y el Beidou. Sí, como ven, diferentes sistemas utilizan distintas órbitas y también distintas configuraciones de órbitas para poder tener mejores prestaciones. Cabe recalcar también que cuando compramos, por ejemplo, un smartphone, en el smartphone, en las características técnicas que nos proporciona el fabricante, se nos indica cuál tipo de sistemas de radionavegación soporta. Por ejemplo, puede ser GPS, puede ser Galileo, puede ser GLONASS, puede ser Beidou. Sí, el fabricante lo indica. Para concluir, hemos visto dos servicios basados en comunicaciones satelitales. Servicio de redes VSAT, que es un servicio que permite ofrecer comunicaciones tanto de voz, datos, sí, utilizando terminales pequeños, relativamente pequeños, y tiene algunas características como son la disponibilidad del servicio en entornos remotos principalmente y también amplia cobertura. En lo que se refiere a los sistemas de radionavegación, hemos visto que se basan principalmente en el intercambio de señales entre un dispositivo y una constelación de satélites y se requiere al menos 3 satélites para hacer un procedimiento de triangulación. Se utiliza en algunos casos un cuarto satélite para corrección. En lo que se refiere a los tipos de sistemas, existen principalmente lo que es el GPS, sistema americano, que es gestionado por la milicia, y luego estaría el Galileo, que a diferencia es europeo y es gestionado por civiles. También está el sistema chino, que es el sistema Beidou, el cual tiene una cobertura parcial para lo que es Asia y Pacífico. Eso sería todo en este video. Gracias por su atención.